Solá, Jorge Pino Solá, secretario general del Sindicato del Seguro, además secretario de Comunicación de la CGT. Tuvo la amabilidad de darse una vuelta aquí por el estudio, se lo pedimos. Sabemos que están a full todos los secretarios generales porque mañana se resuelve la nueva conducción de la CGT, pero dado todo lo que está pasando, y yo aprovechándome de que somos coprovincianos, no sé si habrá pesado eso o no. Jorge dijo, bueno, voy un rato a charlar con ustedes. Gracias, Bueno, muchas gracias. Y bueno, sí, nos unen algunos hechos históricos en los que hemos participado. Es cierto. Así que de nuestras ciudades natales. Sí, así señor. Es de Venado Tuerto, Jorge, y cuando dice hechos históricos se refiere, entre otras cosas, a lo que fue la Facultad Libre de Venado Tuerto, ¿no? Claro. Un foco cultural extraordinario durante mucho tiempo, Sí. que yo lo tengo muy ligado también a mi comienzo en el periodismo, porque la primera nota que yo metí en un medio nacional importante fue hecha en Venado Tuerto, porque me enteré que había ido Mario Benedetti. Con Benedetti, claro. Había ido a Venado Tuerto y me tomé un colectivo y digo, yo lo tengo que enganchar al tipo Benedetti. Y de hecho me senté ahí en el hotel y bueno, le pude hacer una entrevista y la pude publicar. Fue Mario Benedetti a Venado Tuerto, imagínate, años 95, 96. Sí. Haber viajado. Bueno, fue Galeano, ¿no? Eduardo también. Galeano también. El otro día nos encontramos casualmente con Marcelo, que vos lo conocés, Sí, con Marcelo Solita Silveira, que había ido a hablar sobre el amor, Solita. Era una facultad libre, una experiencia que post salida de la democracia, donde se daba el título de animador cultural. Y nosotros con muchas ganas de participar teníamos un equipo de fútbol. Claro. Bueno, estaba Osvaldo Soriano fue también. Osvaldo Soriano también fue. Sí. Que todo se corría la bola, che, que era Venado Tuerto, parecía algo insólito. Parecía algo insólito, parecía la meca de la cultura en ese momento. Y la verdad que fue una gran experiencia. Sí recuerdo eso. Y claro, tu presencia para nosotros había sido muy importante y después, las cosas que coincidimos en lo que siguió, ¿no? Contanos a todos, ¿no? Tu derrotero gremial sintéticamente, ¿no? Para presentarte para los que no te conozcan, ahora sos secretario general del Sindicato del Seguro, pero ¿arrancaste en Venado? Sí, arranqué en Venado. Primero tengo que arrancar por algo que siempre arranco, que son mis padres. Mis padres, mi papá... trabajador camionero, mi mamá empleada doméstica, en un barrio muy humilde de Venado Tuerto que iniciamos. Fui el único que pude estudiar. Mi vieja me consiguió un trabajo, entre muchas cosas, en una empresa de seguros de allá de Venado, que todavía está vigente, una mutual, y fue la época del 90 donde cayeron un montón de empresas. En esas fueron 180 empresas que cayeron. Y la caída de Menem, de la flexibilización, cayó una de Venado y yo militaba y dije, bueno, voy a ir allá a representar casi te sacamos toda la data. El celular, sí, se lo quería llevar, Solá. No pasa nada. Claro. Si querés que puede participar, él se quiere rajar ya hasta ahora, es las 7 de la mañana que está acá. Sí. Y cae en una empresa, me hago cargo de representar a los trabajadores para cobrar sus indemnizaciones, sus salarios caídos, y eso fue en los 90, 93, y a partir de ahí empecé con ser delegado, y llegué a Buenos Aires alrededor del año 2000, 2003, 2004. ¿Desde cuándo a cargo de la comunicación de la CGT? Y hace 8 años que estoy ahí, sí. Hace 8 años es el segundo mandato que estoy. Y que antes yo había estado, antes que nos uniéramos la CGT, había estado en la CGT de Hugo Moyano. Recuerdan que estaba partida, lo que se llamaba la CGT Balcarce, la CGT Azopardo y demás. Y a partir de ahí, que yo ocupaba el cargo de secretario de Acción Social en ese momento, y yo no era secretario general de mi gremio. Yo soy secretario general de mi gremio. Este es mi primer mandato. Tuve elecciones hace poco para volver a renovarlo. Y vivo y sigo viviendo en Venado Tuerto. Viajo. ¿Vas y venís? Vaya, sí, vuelvo a Venado. Vuelvo a mis orígenes. Tengo los viernes, comemos el asado con los amigos. Tenés todo pautado. Sí. Ahora, y salvo que ocupes un lugar con el triunvirato, en el nuevo triunvirato, ¿no? ¿Estás a chance? Bueno, sí, hay una chance de poder tener una representación. Eso lo decidirán mañana los compañeros y las compañeras. Pero también hay una mirada que me parece importante, mira, un poco entrando en ese tema. Hay una representatividad
de los trabajadores del interior que también tienen que ser escuchadas. A veces el ambacentrismo también a nosotros nos pega de alguna manera y la mirada de las compañeras y los compañeros que están en el interior es una mirada con características propias. A veces nos atraviesa la misma problemática, pero tiene distinta manera de actuar en el norte salteño que en Rosario o en el sur. Y eso requiere a veces de soluciones específicas que solamente las podés sacar desde esos lugares. Y me parece que eso también tiene que ver con un recorrido de federalización que necesita la CGT, además de una mirada, por supuesto, que tiene que ver con un cambio discursivo, actitudinal, más allá de las coyunturas particulares con las que tenga que enfrentarse para defender los derechos de los trabajadores, defender ¿Qué pasa cuando sentís la cantidad de críticas que hay sobre la conducción de la CGT, sobre el sindicalismo en general, las distintas miradas, ¿no? Que hay un sindicalismo empresario, anquilosado, muy funcional a las patronales? Sí, hay algunas digamos, que son con búsqueda de tratar de herir las estructuras gremiales. Otras, por supuesto, tienen que ver con una pura autocrítica nuestra y, de hecho, digamos, esta oportunidad que vamos a tener a partir de mañana creo que es una gran oportunidad de revisar cada una de esas cosas. Hacernos cargo de toda la historia del gremialismo también implica hacernos cargo de la historia de la CGT, que generó una gran cantidad de defensa de derechos, pero también de creación de derechos, y eso también hay que ponerlo en la balanza. Las estructuras, cuando nos dicen, bueno, pero son estructuras inmensas, son estructuras que efectivamente están hechas para los beneficios de los trabajadores. Por eso los gremios tienen hoteles, por eso tienen complejos deportivos, por eso dan salud, por eso dan beneficios sociales, y eso implica también una estructura de manejo de esas prestaciones para la gran cantidad de afiliados que tenemos dentro de los trabajadores formales. Una mirada, digamos, ¿no?, en eso. Yo soy absolutamente autocrítico y creo que la verdad sobre las cosas, una verdad es la mía, pero la verdad se termina conformando con la verdad de todos. Con mis pares, que son secretarios generales, pero básicamente con los trabajadores a los que representamos, que son las bases y que efectivamente nos dicen algo. Digo, a veces nosotros decimos, che, políticamente me parece que tenemos que ir para acá, y por ahí toman un camino diferente, no necesariamente es el sindicalismo de los 70, es un sindicalismo absolutamente diversificado y con una mirada de renovación que tiene que tomar en cuenta todas esas críticas. O sea, mañana hay una renovación real de la CGT. Sí. Pues yo estoy convencido de que en realidad primero hay una gran cantidad de una mirada que no necesariamente tienen que saberla todo el mundo, pero que sí me interesa explicarlo. Dentro de los gremios hay una renovación muy importante de dirigentes, de mujeres y de varones, y con ellos, con la temática que lleva adelante la sociedad. ¿Qué nos sucede? Es que a veces, como sucede también a la política, a algunas instituciones, vamos detrás de las temáticas y nosotros tenemos que empezar a decir las cosas, tenemos que anticiparlas, o por lo menos llegar en el momento justo, en un momento en el que la dinámica social y del mundo tiene un cambio permanente. Y si imagínate que a nosotros, individuos, nos cuesta acostumbrarnos al cambio permanente, a las instituciones, que es más difícil reestructurarlas, les es mucho más difícil hacerlo. Pero bueno, como todo cambio social, lleva un tiempo y ese cambio social está sucediendo. No es que mañana, mañana es el minuto cero. No, viene sucediendo en toda esta estructura. Perdón. Jorge, vos recién dijiste dos cosas. Primero, que hay una necesidad de federalizar la conducción de la CGT, de escuchar a los trabajadores del interior. Y segundo, que por supuesto representan a los trabajadores formales. Sí. Cuando el gobierno instala la reforma laboral, te pone como argumentos que una pyme de Tartagal no puede pagar el mismo salario que una empresa grande cercana al puerto metropolitano, y que hay que abrir el universo de trabajadores formales, que hoy son trabajadores privados formales, debe ser un tercio o un poquito más de la masa de trabajadores a los cuales le tenés que sumar los monotributistas y también la gran cantidad de empleados informales. La reforma laboral va a ampliar eso que vos acabas de decir también, hay que escuchar y hay que emplear. Sí. A ver, hagamos el mapa de cómo estamos parados con los laburantes.
La Argentina tiene una población económicamente activa de más o menos 23 millones y medio, 24 millones de laburantes. Ahí tenés 9 millones de trabajadores formales que son privados y públicos, ¿no? Y el resto, los otros... 6 millones más o menos privados, un poquito menos incluso. 6 millones y algo, que vienen estancado, eso es muy cierto, y 2 millones y medio de empleados públicos de todas las jurisdicciones. Después tenés una gran cantidad que sigue siendo el mundo del trabajo y que han cambiado inclusive en la modalidad. Es decir, dentro de esos 14 millones que quedan por afuera, hay formales, pero en la formalidad del monotributo. Hay informales, es decir, en negro puro, y hay desempleo y hay trabajadores de la economía popular. Eso es algo que lo ha generado, no es solamente un problema económico, es un problema también social porque se ha generado post-crisis de 2001, porque en realidad la gente eligió también trabajar de otra manera, pero que básicamente el que hoy es plomero, monotributista, en la década del 70 del año pasado era un obrero de fábrica con relación de dependencia. Bien, nosotros tenemos que incorporar la mayor cantidad de empleos formales. Ahora, también es claro que hay una modalidad de trabajo que a lo mejor hay gente que no quiere incorporarse ahí. Hablo sobre los trabajadores de plataforma, por ejemplo. Y para eso hay muchas cosas que podemos ayudar. En una asociación estratégica entre el capital inversor, no el financiero, que viene a poner plata y a tener un fin de lucro y a generar empleo, y la fuerza de trabajo, que somos nosotros, que queremos empleo genuino, de largo plazo, con buenas condiciones laborales, con buenas condiciones salariales. Esa asociación es imprescindible. ¿Con quién? También con un Estado. El Estado tiene que estar presente y eficaz. Ahora, en la mirada que tiene el gobierno de creer que que el poder político puede resolver la cuestión del trabajo sin que estén sentados en esa mesa los empleadores y los trabajadores y que haya una solución única para todo el empleo informal, es un error. Entonces, lo que nosotros planteamos son dos cosas. Primero, para que se genere empleo genuino, tiene que haber estabilidad económica, política y social. Crecimiento no está habiendo. Todavía no hay un discurso político que vaya en ese sentido. Segundo, para que eso suceda, tenemos que discutirlos por convenios colectivos. Y voy a poner un ejemplo concreto. Si en el convenio colectivo de un gremio de servicios, que podría ser bancario, seguro, cualquier activo financiero, se va a aplicar la misma mirada de reforma laboral que es lo que sucede en la minería o en la automotriz, bueno, estamos equivocados, porque son dos actividades diferentes. Y los únicos dos que saben cómo se maneja esa actividad son los empleadores y los trabajadores. Y el Estado tiene que terciar para nivelar la balanza. Pero estamos poniendo primero adelante el carro ante el caballo. Si no hay crecimiento, no hay posibilidad de reforma que valga la pena. Y cito Lo que pasa es que la reforma se viene igual. Pero cito 3 ejemplos de la reforma que hicieron. Este gobierno hizo 3 reformas, o por lo menos, digamos, 3 aspectos que reformaron la ley. Primero, generaron la posibilidad de que cualquier actividad pueda incorporarse al fondo de cese laboral. Segundo, sacaron las multas por empleo en negro. Tercero, crearon la figura del colaborador independiente, es decir, un trabajador dueño de un kiosco puede contratar 3 monotributistas, hasta 3 monotributistas y no tienen relación de dependencia. La pregunta que nos hacemos es, muchachos, ¿hubo una avalancha de empleo formal después de estas 3? No. Voy al último informe de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas. 18.000 pymes menos, 290.000 trabajadores formales menos. Entonces, insisto, nosotros somos los que más queremos que haya empleo formal, pero necesitamos primero que haya crecimiento económico. Y para eso, después podemos sentarnos y decir, bueno, si hay alguna inversión que necesita una modalidad de trabajo que no termine sacando derechos, porque la quita de derecho no genera por sí sola un menor costo laboral. El costo laboral no está en los laburantes. Acá se ha crecido en este país, en las peores de las crisis, con los derechos que tenemos. Y entonces digo, en esto, seamos inteligentes. Y pongo un ejemplo concreto de la negociación. En mi gremio nosotros incorporamos el home office, que es el trabajo a distancia. Lo hicimos en la pandemia y después lo pusimos en nuestro convenio colectivo de trabajo. Lo necesitaba el empleador, lo necesitaba el trabajador. El trabajador achicó sus costos porque los espacios que alquilaba para que hubiera en escritorio y demás ya no los tenía, menos luz, menos energía, todo. Y el trabajador perdió derechos, no, muy por el contrario, incorporó derechos económicos porque se le paga la conectividad, a la luz, incorporó un derecho más
que parecía que es la de tarea de cuidado, es decir, el papá o la mamá que tenía que interrumpir su trabajo en home office podía hacerlo. Ganamos los dos. Jorge, en función de todos estos datos que vos das, sobre todo la pérdida de empleo registrado, que hoy para mucha gente parece un aspiracional que no va a llegar por este tema del empleo negro o de las plataformas por cómo se está configurando, una de las críticas que se le hace a la CGT es la poca presencia en la calle, la presencia en marchas, en movilizaciones. Digo, yo era adolescente en los 90 y en situaciones parecidas a lo que se ve hoy, la calle era otra cosa. ¿Por qué decidieron en este momento no salir tanto? Bueno, disiento un poco de eso. Hicimos tres paros generales y nos pusimos de acuerdo en todas las marchas que se reivindicaban derechos sociales que son de los trabajadores, pero son de la población en general, por discapacidad, por los jubilados, por la universidad. Las movilizaciones son permanentes en todos los gremios. A veces en la mirada, y la entiendo también, en la mirada es cuando lo dice la CGT o lo hace la CGT, toma una consonancia y un eco mucho más importante que cuando hacen los gremios. Pero hoy tenés casi todos los gremios, te diría, los de servicios, los de la producción, los de la construcción, en conflictos. Y los conflictos son sectoriales. Digo, pero no hay una voz que monopolice como hacían Daer y Moyano en los 90, convocando, agitando, protestando. Digo, yo entiendo lo que vos decís, sí, pero digo, como que falta una figura que aglutine más o menos lo que hablamos fuera de micrófono de si el hecho de que sea un triunvirato no le quita fuerza a que sea uno solo. Mira, los liderazgos no se construyen por la decisión de una mesa chica. Los liderazgos los construye la historia y el momento crítico y la coyuntura social de eso. Entonces digo, Rucci fue lo que fue porque la coyuntura lo llevó a ser el representante del regreso de Perón. Y Ubaldini fue lo que fue, de un gremio absolutamente chico, que era chico en cantidad de laburantes. Cerveceros, ¿no? Cerveceros, exactamente. Porque las características de la coyuntura del lugar lo llevaron a ser liderazgos. Los liderazgos aparecen, y quizás tengan que aparecer como se necesita un liderazgo en la oposición. Y en ese sentido, yo en mi mirada muy individual, subjetiva y sin querer tener la razón, yo creo que a nosotros nos hace falta como dirigentes sociales, e incluyo a los políticos en eso de dirigentes sociales, en tratar de mirar el futuro y decirle a la gente lo que queremos para adelante y no mirar tanto el futuro a través del espejo retrovisor, porque ahí nos estamos equivocando. La gente necesita y pongo el ejemplo de la elección pasada. En la elección pasada, entre la certeza del pasado y la incertidumbre del futuro, la gente eligió la incertidumbre del futuro, es decir, no sabe si va a estar mejor, pero quiere algo allá que lo lleve a ese lugar. Bueno, nosotros tenemos que volver a emocionar, ya ni digo enamorar, emocionar. Y emocionar significa hablarle también a la gente que te está pidiendo, che, hay cosas que hay que cambiar y que tenemos que entenderlas. Es un momento ideal para que en el liderazgo aparezca una figura fuerte de una mujer también, ¿no? La conducción. Sí, claro, sí. Y hay una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores y con ellas dirigentes que llevan adelante una tarea muy importante, sobre todo con una agenda en el que la centralidad de la mujer trabajadora ha tenido un protagonismo mayor inclusive desde el principio de este siglo. ¿Por qué? Bueno, porque el aspecto patriarcal de que siempre el que mantenía el hogar era el varón, y la mujer no lo hacía, mi mamá era empleada doméstica y era una de las que mantenía, empezó a tener una trascendencia. Y esos derechos empezaron a ser más palpables, más exigibles y más acompañados por la sociedad toda. Doy un ejemplo concreto, otra vez, soy autorreferencial, pero no para meter a otros gremios en esto. Nosotros en la actividad de seguros tenemos el 50% son trabajadores mujeres y el 50% son trabajadores varones. 50% del interior, 50% de capital. No es que lo hayamos hecho forzado. Las representaciones son 50% de dirigentes mujeres, 50% de dirigentes varones,
porque ahí hay una voz que tienen que tener pero ese... Claro, pero porque aparte, perdón, ¿no? Porque hay una cantidad importante de hogares monomarentales y hay una necesidad explícita de las mujeres. Recién usted citaba las tareas de cuidado, que es algo bien específico nuestro, Claro. siempre recae sobre la mujer. Sí, tal cual. Y la verdad que es un mundo que si no lo vivís es difícil que lo entiendas. Mira, es muy interesante el tema ese, porque una de las cosas que aparecieron en esa charla, en esa ida y vuelta que tuvimos con los empresarios, fue las tareas de cuidado. Y las tareas de cuidado fue, digamos, recibido como la posibilidad de decir, bueno, corto mi trabajo 1 hora para llevar a mi hijo al médico o a llevarlo a la escuela. Fue una cosa muy interesante. En un mundo en el que la estructura de la mirada que es la familia ya no es como era antes. No, Es decir, claro. es más, nuestros hoteles están preparados para papá, mamá y 2 hijos, y ahora es totalmente diferente, porque la mirada cambió, porque son monomarentales, monoparentales, porque hay otro tipo de vínculos, y efectivamente eso es lo que hay que mirar. Eso mismo que sucede en la sociedad no puede pasar desapercibido en las instituciones sociales. Los gremios somos una parte de las instituciones sociales, no somos las únicas, pero sí somos muy representativos de la vida que necesita el trabajador y la trabajadora, que no es solamente cumplir las 8 horas de trabajo. Jorge, estamos hablando con Jorge Pino Solá, es el secretario general del Sindicato de Seguro, secretario de la CGT. Mañana hay una nueva conducción en la CGT, aparentemente es la voluntad que tiene la mayoría de los gremios, pero se viene una reforma laboral, un proyecto del gobierno, se lo viene difundiendo en cuotas. Hay uno que presentó Romina Díez, que no se sabe si va a ser ese o no, pero que tiene algunas modificaciones que ya se han manifestado. Incluso Sturzenegger hoy está en página 12 con esa frase de que hay que desarticular los gremios prácticamente, no sé si la habrá dicho así. Pero más allá de esto, viene una discusión por el tema de los convenios colectivos, de que haya convenios por empresa. ¿Ya hay una posición fijada en esta actual conducción? ¿Qué van a hacer? Sí, a ver, te ratifico que Sturzenegger lo dijo, pero lo dijo hace bastante tiempo en una charla creo que en Miami, donde dijo que para debilitar los intereses de los trabajadores hay que debilitar económicamente quienes representan los intereses de los trabajadores. Y eso implica, digamos, atacar los gremios. Nosotros creemos que el convenio colectivo es una gran herramienta. Recordemos, el convenio colectivo es las relaciones laborales que en cada actividad unen en la relación al trabajador y al empleador. Las reglas, las normas, es lo que hay. Cada actividad tiene un convenio colectivo específico. Nosotros creemos que tiene que mantenerse el convenio colectivo por actividad, es para nosotros importante. O sea, en eso tiene una diferencia grande con el gobierno. Enorme, porque la posibilidad de hacer los convenios colectivos por empresa implica la atomización de la representación. Lo digo sincera, lo pongo en este ejemplo. Si cuando se hace el convenio colectivo por actividad, vos representás a la mayoría, a los que tienen mayor o menor cantidad de empleados, tenés una fortaleza para pararte ante. Ahora, si lo haces en representación de una pequeña empresa, cuando te parás adelante de quien tiene la posibilidad de darte o no darte el trabajo, tu poder, digamos, para negociar, cae. Entonces, siempre el convenio colectivo tiene que ser por empresa. Ahí hay una búsqueda del gobierno que entiendo. Yo por sector, decís vos, no por empresa. Perdón, por actividad, sí, discúlpame. Ahí hay algo que una vez, mira, recuerdo, ahora no está más en el gobierno Guillermo Franco, pero yo recuerdo habérselo manifestado en la primera reunión que tuvimos o creo fue apenas había asumido el presidente, y que nos había planteado que uno de los primeros cuestiones que tenía para hacer prioridades para llevar adelante era la reforma laboral. Y nosotros le dijimos, o yo se lo dije, me hago cargo, digo, si nos quieren tomar a los representantes de los trabajadores o a los trabajadores o a los representantes de los trabajadores exclusivamente como adversarios políticos, se están equivocando. Nosotros no somos adversarios políticos, lo podremos ser coyunturales porque no tenemos afinidad ideológica con algún gobierno en particular, pero a mí me interesa que las cuestiones que yo acuerdo con el empleador se mantengan, esté el gobierno que esté Javier Milei, que es la derecha, o esté Nicolás del Caño, que es la izquierda. Pero a mí me interesa que las empresas que nosotros que tienen buen estándar
sigan estando. Y esa asociación la tienen que mantener. Si nos ven como adversarios políticos nosotros, se equivocan. Veo en algunas declaraciones, vos citaste recién un ministro de clase, que buscan ahí, saquemos esto que para nosotros es un obstáculo. ¿Hay cosas que les parece que sí tienen que discutirse? Sí. Por ejemplo, el cambio del mundo laboral es absolutamente claro, pero eso no significa quitar derechos. Digo, la modernización laboral, el mundo del trabajo ha cambiado de tal modo que vos ahora no discutís con el dueño de la fábrica como fue en la revolución industrial. Entonces, el dueño de la fábrica se daba vuelta y tenía que decirle lo que había acordado a sus propios trabajadores porque lo encontraba todos los días. Y el sindicato hablaba con los trabajadores. Después de los 90, vos discutías ya no con el dueño de la fábrica, discutía con el CEO. El CEO representaba a los accionistas, con lo cual no le importaban tanto los trabajadores, le importaba que les fuera bien a los accionistas. Y ahora, ¿con quién discutís? El otro día hablaba con un trabajador de plataforma y le decía, bueno, ¿quién te dice a vos en qué zona trabajás? ¿Cuánto te pagan por viaje? ¿Qué te pasa si tenés un accidente? No, yo con lo único que tengo relación es con el algoritmo. Es decir, ya no hay una persona con la que tenés que discutir. ¿Cómo está cruzada la actividad de seguros con eso? Porque la actividad de seguro en particular también tiene una tensión con las plataformas. Digo, Mercado Libre ofrece hoy seguros. Lo ofrece como venta, digamos. Todas las actividades, siguiendo con esto que me había preguntado recién Reinaldo, es efectivamente una mirada que tenemos que cambiar, porque la inteligencia artificial ahí también interviene. Nosotros somos el primer gremio que tenemos adentro un departamento de inteligencia artificial desde hace 3 años, en un acuerdo con la UBA, con el Laboratorio de Inteligencia Artificial, para ver qué capacidades y habilidades tiene que tener el laburante. Nos asusta la inteligencia artificial y, sí, te pone medio en alerta, pero sí sabemos que la inteligencia artificial no tiene que venir a cambiar todos los trabajos y sacar al hombre del medio, sino, muy por el contrario, dotarlo de nuevas capacidades y habilidades. Eso es algo que nosotros queremos incorporar porque imagínate que cualquiera de nosotros, los que hacen noticias, mañana no están más los redactores porque, está sucediendo. ¿Qué nuevas capacidades le damos a ese tipo que antes todo el día había hecho eso? Bueno, tenemos que pensar que eso sucede. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Desde los laburantes, porque si vamos a esperar que un poder político lo haga, a veces lo hace en búsqueda de sus propios beneficios. En la actividad de seguros, como en todas las actividades de servicios, como puede ser bancarios, y sí se ha modificado todo, inclusive por la propia tecnología. Desapareció el dinero físico, desapareció la póliza física. Ustedes, si le pregunto, sí, ¿ustedes vieron la tener en el celular? Bueno, efectivamente han desaparecido un montón de labores que antes se hacían. El cobrador, ya no pagas más por dinero físico, sino que lo pagás por transferencia. Y eso implica una modificación. Sin que esto implique, digamos, una respuesta al gobierno, yo hace una semana planteé la necesidad abrimos paritaria para discutir salarios y le dije a la Cámara Empresaria, yo tengo un proyecto de convenio colectivo, el nuestro es del año 95, para que a partir de ahora tengamos un convenio colectivo más acorde con la actividad. Y esto tiene que suceder en todas las actividades. Ahora, si nos van a correr diciendo, no, les vamos a sacar la ultraactividad y si ustedes no lo corrigen dentro de 2 años, los vamos a hacer caer a la ley de contrato de trabajo o a las normas que a nosotros se nos ocurran, otra vez, no están abriendo la negociación, están tratando de imponer, y cuando se imponen las cosas, dura lo que dura el látigo. Y el látigo en la mano de quien tiene el poder dura un tiempo. Hablando de eso. Ejemplos sobran de esto, ¿no? Lo mencionaste a Franco de un diálogo que tuvieron. ¿La salida como jefe de gabinete a ustedes les restringe el diálogo en el gobierno o están a la expectativa de lo que pueda pasar ahora con Adorni? A la expectativa estamos. Nos restringió nuestro diálogo que teníamos con el gobierno. Guillermo Franco ha sido siempre un conciliador y una puerta de diálogo, del escaso diálogo que hemos tenido, pero siempre en la búsqueda de soluciones o menguar algunos de los efectos de decisiones que se tomaban en el Poder Ejecutivo. Sí, para nosotros es si el gobierno avanza con lo que se está hablando de cambio en los convenios colectivos para que sean por empresas o en esto de la fragmentación de vacaciones o en algunas normas que quizás son las más inquietantes de lo que vienen planteando, lo de las horas extras. ¿Imaginás un escenario de confrontación entonces?
Si lo van a plantear del modo que lo están haciendo, porque lo están dejando trascender, digamos, ¿no? Y entonces, si nos están planteando... Con la CGT no hay ningún contacto. No tenemos un contacto institucional, digo, no me voy a hacer ¿En el cargo. Consejo de Mayo tampoco? Y eso se ha planteado y nosotros hace 15 días sacamos un comunicado de que todo lo que dejaron trascender, que replica el decreto DNU 70/23, que lo paramos en la justicia y que todavía está parado, nosotros rechazamos todo eso, porque aplicar ese mismo decreto es decirle a los tipos, che, pasaron 2 años y tenemos la misma postura. Rechazamos eso porque no lo hablaron con nosotros, pero aparte porque restringe muchos derechos colectivos e individuales. Y entonces en eso, si no hay una mesa para charlar, a ver, lo que decida hoy el gobierno, por más que esté empoderado con haber ganado una elección de medio término, también tiene que pasar por varios filtros. El primero es el de nuestro diálogo, que puede terminar en confrontación si vemos que efectivamente siguen sin morigerar nada de lo que quiere hacer. Segundo, tiene que pasar también por lo legislativo. ¿Parecen tener fortaleza? Sí, bueno, pero no la tienen toda. Entonces ahí hay una otra discusión. Tercero, siempre está la vía judicial también, porque la justicia también tiene que aplicar las mandas constitucionales. Yo el otro día estaba en un programa de televisión y discutía con un abogado que es representante de los intereses empresariales, grandes intereses, que es Julián de Diego, digamos que es alguien conocido, y yo le decía, hablaba sobre el salario dinámico, que en sí mismo el salario dinámico es decir en 2 palabras la misma cosa. El salario dinámico por sí, por su concepto, y porque si alguien quiere pagarle más a un trabajador de la base que acordamos, lo puede hacer, no hay problema, no hay ninguna ley. Ahora digo, che, ¿por qué no agarran la manda constitucional que dice que los trabajadores tienen que participar en las ganancias de las empresas? Esa manda constitucional hoy necesita una ley para ser efectivamente impuesta. Bueno, nadie lo hizo, no es que no lo hizo este gobierno. Cuando fue la modificación de la Constitución 94, claro. Sí, pero es una gran cuestión de participar en la utilidad. Y eso, participar en las ganancias de las empresas, aumenta la productividad por sí, porque el trabajador se siente parte de lo que termina siendo. Vuelvo a insistir, en una Argentina donde el trabajador muchas veces no hace su vocación, es decir, no hace lo que quiere, sino lo que puede. La última que te hago. El resultado de las elecciones de alguna manera ratifica, por lo menos en términos generales, un rumbo para el gobierno lo interpreta así, por eso va con las reformas. ¿Qué mirada tenés de lo que pasó electoralmente? Primero, de preocupación por la enorme cantidad de ausencia electoral que hay, no solamente acá, sino en todas las jurisdicciones, y que se dio en lo nacional como el nivel más bajo. Yo no sé a dónde va esa deriva social. La verdad no tengo... Pero hay algo que nos estamos demostrando, que la democracia, las herramientas de la democracia para mejorar la vida de una persona no terminan siendo creíbles para una gran cantidad de gente. Que es variable, es decir, no son los pibes, son los pibes y no son los tan pibes, algunos están cansados y efectivamente ahí hay una alerta para todo el mundo político. Segundo, lo que veo ahí, una mirada muy chiquita, el peronismo es muy bueno solucionando el problema en el metro cuadrado, lo digo en este momento, en el metro cuadrado de la población, en el metro cuadrado del habitante. De hecho, en el 7 de septiembre, en la de cosas, se lo demostró. En los chicos, en los chicos, comunal, sí. en lo... Le resuelve el metro cuadrado, se lo resuelve perfecto. Yo me siento peronista, así que lo voy a decir como me incluyo. No estamos dando una mirada de futuro, estamos mirando el futuro por el espejo retrovisor. Entonces, a la gente que quiere, hay que emocionarla. ¿Qué emociona hoy? Vos fíjate, se están generando, ¿en dónde se ha generado comunidad? Una palabra que para la oposición más importante de este gobierno, que es el peronismo, es una palabra muy importante, la comunidad organizada. ¿Qué genera comunidad? Y esa gente que a veces se siente fracasada, se siente denostada, se siente corrida, se siente que no le dieron todo lo que tiene, eso genera una comunidad casi que en algunos casos hasta se plantea con odio, y el odio vende. El odio vende con el algoritmo, juntan una cosa, y vos decís, bueno, mirá, alguien que no podía ser candidato termina siéndolo, y entonces ahí, digamos, nosotros tenemos que hacer una mirada para hacer una oposición constructiva y quizás, sin lugar a dudas, una mirada que construya una posibilidad para el 2027, tiene que ser una mirada a futuro, que vuelva a emocionar a cada uno de los que
de los que vienen. Hay una búsqueda o por lo menos hay un espacio de antiperonismo y peronismo, sí, él existió siempre. Ahora, hay un no peronismo que puede volver a emocionarse con proyectos desde esa oposición. Hay un último momento que es que acaba de convocar el Consejo del Salario, Mirá. 26 de noviembre, y me da pie para preguntarte por lo deprimido que está el salario mínimo. Claro, bueno, por eso no es un lugar de... Primero, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil solo trata el salario mínimo vital y móvil. Cada vez que nosotros pedimos un salario acorde con la inflación, en este gobierno, en el anterior y todo, nunca se dio... lo termina decidiendo porque es entre empleadores y trabajadores, pero el que decide es la Secretaría de Trabajo en este caso. Pero está absolutamente licuado. Porque siempre decide para el lado de los empleadores. O sea, no se ponen de acuerdo y lo decide el gobierno. Y siempre son para el lado del empleador. Y ahí en ese consejo de salario mínimo vital y móvil no se discuten ninguno de los temas que estuvimos hablando hasta recién, sino simplemente, es una gran cuestión, pero ningún convenio colectivo está por debajo de ese salario. Pero queda olvidada, como cada gremio discute su propio convenio, por supuesto, claro. El salario mínimo, que es la referencia para el informal y antes era para planes sociales, ahora no. Y también para algunos... Queda en el olvido. Sí, para empleadas domésticas, para empleados rurales también, es un mínimo, digamos. Pero sí, claro, yo creo que es un gran lugar para que se discutan esas cosas. Vuelvo a insistir con esto, con lo que decía antes. Empleadores, trabajadores y un Estado presente, inteligente y eficaz. No un Estado elefantiásico que no haga nada y que sea burocrático. No, en eso vamos a coincidir también. Me queda como conclusión que se viene primero una nueva conducción de la CGT y se viene conflicto con el gobierno. Da toda la impresión, ¿o no? No hay segundas oportunidades para una primera impresión. Bien. Gracias, Jorge. Bueno. Jorge Pino Solá, el secretario general del Sindicato de Seguros, secretario de Comunicación de la CGT, y te dejamos ir a seguir discutiendo, a ver qué sale ahí de esa conducción. Bueno, muchas gracias. Me voy al gremio, ahora tengo un montón de laburo, así que estoy discutiendo paritaria, imagínate. Muchísimas gracias. Gracias a vos.